Bueno, pues vamos a darle continuidad a estas clases que estamos impartiendo sobre el Bhagavad Gita y, y más concretamente sobre este libro, Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, que lo podéis adquirir en Amazon y podéis ver los significados que hemos incluido en cada uno de los versos. Pero a su vez también estamos haciendo una introducción, os estoy haciendo una introducción capítulo por capítulo para que podáis comprender mucho mejor y abordar con mucho mejor comprensión lo que vais a encontrar en cada uno de los capítulos. Y hoy estamos llegando al meridiano, porque abordamos el capítulo 9 de los 18 de los que consta este texto sagrado, de tantísima importancia y relevancia en la historia de la humanidad, como es el Bhagavad Gita. Pues bien, en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, conocido también como Raja Vidya Yoga, o el yoga del conocimiento supremo, o del el rey de todos los conocimientos también. Tiene varias traducciones. Pues bien, es quizá el corazón del Bhagavad Gita lo que se revela en este capítulo. Hay, claro, según los autores dan más importancia unos capítulos que otros, pero en verdad cualquier capítulo del Bhagavad Gita aporta un conocimiento sublime. Pues bien, este capítulo en concreto se considera por muchos autores como el capítulo central o el corazón del Bhagavad Gita, porque aquí Krishna va a revelar enseñanzas que son muy profundas y consideradas muy secretas sobre la devoción y la relación entre lo divino y lo mundano. Y lo va a hacer en varios aspectos. El primero de ellos es la enseñanza suprema. Krishna comienza declarando que va a impartir la sabiduría más secreta y profunda, eh, por la cual uno puede obtener nada menos que la liberación. Y esta enseñanza es sobre la naturaleza de Dios y cómo puede ser alcanzado. En segundo lugar, va a hablar de la propia naturaleza de Krishna, la propia naturaleza del Señor Supremo, y aquí Krishna se va a describir a sí mismo como el sustentador y el creador del universo. Y va a aclarar que aunque todo en su globalidad está dentro, está en él a su vez no está limitado por su creación, ni muchísimo menos, y esto nos introduce en la idea de que lo divino trasciende la comprensión material. Es decir, que con el ejercicio de la ciencia moderna o tratar de aplicar la ciencia moderna a la existencia de Dios, pues es completamente imposible. ¿No? Porque al estar más allá de la creación material, todo lo que uno trate de hacer son instrumentos de aquí. Sería algo así como que las meninas quisieran comprender cómo es Velázquez, usando los elementos que están dentro del cuadro. Y eso solamente te da un aspecto parcial del mismo. Luego también, en tercer lugar, en este capítulo nos va a hablar del concepto de sacrificio y se va a discutir cómo todos los actos, todas las ofrendas, todas las austeridades que deben realizarse han de hacerse teniendo a Dios como el objetivo final de las mismas. Y esto se conecta con el concepto de que todo lo que se hace debe ser una ofrenda a lo divino. También va a hablarnos en este capítulo, Krishna va a hablar acerca de cómo es la naturaleza del devoto, o al menos cómo debiera ser. Y él va a exponer las características de un verdadero devoto y va a decir o va a señalar que un verdadero devoto es aquel que está dedicado completamente a lo divino, que ve a Krishna en todo y a todo en Krishna. Más concretamente va a decir, aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca, nunca me pierde a mí. Y que tales devotos son considerados muy raros y muy elevados. También nos va a hablar sobre el poder que tiene la devoción y se destaca la importancia de la devoción pura. Y Krishna va a asegurar que incluso aquellos que son de nacimiento desfavorable, ¿no? Pues van a poder alcanzar el objetivo supremo a través de esta devoción hacia él. La universalidad en el camino espiritual también es un tema que se va a tratar y
Y Krishna va a enfatizar que cualquiera que lo adore con esa devoción, pues va a estar en el camino correcto, independientemente de su origen o de su situación en la vida. También va a hablarnos del ciclo de la creación y destrucción, y Krishna va a hablar sobre su papel en la creación y destrucción del universo, y nos va a revelar cómo en cada ciclo cósmico él crea y luego destruye el mundo material. Algo fascinante, ¿no? Porque nos habla de la que hay una creación y una recreación sucesiva de universos uno tras otro, nada menos. Y también, en octavo lugar, Krishna nos va a mostrar o va a hablar de la promesa, de la promesa de la protección divina. Hacia el final del capítulo, Krishna ofrece una promesa muy poderosa y asegura que él va a proteger a sus devotos y que se hará cargo de su bienestar y de su liberación, ¿no? Y esto enraiza con las enseñanzas de Jesús cuando él dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan le da una piedra, o si le pide un pez le da una serpiente? Y va a enlazar con este concepto de la protección divina. Por lo tanto, este capítulo podríamos decir que destaca por su énfasis, se destaca por su énfasis en la devoción y la devoción personal hacia lo divino como el camino más accesible y más eficaz hacia la relación espiritual. Y Krishna se va a revelar no solo como un guía y como un protector, sino también como el objetivo último de la búsqueda espiritual, y ofrece un mensaje de esperanza muy poderoso y de liberación que es accesible a cualquier entidad viviente sin distinción. En el primer verso de este capítulo 9, Krishna le va a decir a Arjuna que hay un motivo por el cual le va a revelar este conocimiento. Hay un motivo. Y ese motivo es que lo va a hacer en base a que en Arjuna no hay envidia y no hay maldad. En base a estos dos conceptos muy poderosos, no hay envidia y no hay maldad. Y este primer verso es ya un aviso al lector para la comprensión del mismo, porque te está avisando que para la comprensión del mismo se ha de estar libre justamente de maldad y de envidia. Y la envidia es un poderosísimo obstáculo en la vida del hombre. Esta advertencia que se nos da en el primer verso del capítulo 9 resalta un aspecto crucial en la comprensión de las enseñanzas espirituales. Mirad, la importancia de la pureza interna, particularmente en la ausencia de envidia. En el cristianismo también te avisan, ¿no? En el Génesis, ¿cuál es el primer crimen que se comete en la humanidad? Por envidia. Caín mata a Abel por envidia, por envidia. Así que esta interpretación nos resalta este aspecto crucial para poder comprender las enseñanzas espirituales. Es fundamental la pureza interna y particularmente, con mayor énfasis, la ausencia de envidia. Y este verso no solo establece el tono para las revelaciones que Krishna está a punto de hacer, sino que también actúa como un espejo que va a reflejar la disposición necesaria que tiene que tener el lector o el estudiante para poder recibir adecuadamente este conocimiento. La envidia, como ya os he señalado, es un poderosísimo obstáculo en el camino espiritual. Es una manifestación de la ignorancia y del apego a la identidad individual y a los logros materiales. La envidia surge de compararse con otros, de desear lo que otros tienen, o de resentir su éxito, de resentirse por su éxito o por su bienestar. Y ese estado mental, en este estado mental, es completamente contrario a la comprensión de la unidad esencial de todos los seres y la aceptación de la voluntad divina. Y esta aceptación de la voluntad divina y esta comprensión de la unidad de todos los seres son conceptos centrales en la instrucción del Bhagavad Gita. Y en este contexto de la enseñanza espiritual, la ausencia de envidia, creedme, mis queridas y sensuales criaturas, que es crucial por varias razones. Y si queréis podemos profundizar un poco en ellas. Mirad,
Es crucial por varias razones que os puedo enumerar. Mirad, la primera es por la receptividad, la receptividad. Un corazón libre de envidia, un corazón libre de envidia está mucho más abierto a recibir enseñanzas profundas. La envidia crea una barrera, crea un muro de ladrillos, crea una barrera interna que puede distorsionar y bloquear la comprensión. En segundo lugar, la comprensión en la unidad. Hemos hablado el primero, receptividad. Ahora vamos a ver la comprensión en la unidad, porque el Bhagavad Gita enfatiza la visión de la unidad en la diversidad, y la envidia, que se basa en la percepción de separación y diferencia, impide esta comprensión, la impide completamente. En tercer lugar, el desapego y la humildad. La enseñanza espiritual requiere de un cierto grado de desapego y humildad, que son cualidades absolutamente opuestas a la envidia. Estar libre de envidia nos va a permitir apreciar y aprender de las experiencias y cualidades de los demás sin que nos tengamos que sentir por ellos amenazados o disminuidos. No tenemos por qué sentirnos ni amenazados ni disminuidos. En cuarto lugar, la paz interna. No, Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, insiste tanto en la paz. Mirad, la paz interna es algo que la envidia destruye, porque la envidia es una fuente de agitación y de sufrimiento, y poder superarla es esencial para alcanzar esa paz interior, que es una condición sine qua non para la meditación profunda y para la contemplación espiritual. Y en quinto lugar, la relación entre el maestro y el discípulo. La relación entre el maestro y el discípulo. En el contexto del Bhagavad Gita, esta relación entre el maestro y el discípulo, la relación entre Krishna y Arjuna, es un modelo ideal de maestro y discípulo, de esta relación. La ausencia de envidia en Arjuna es parte de lo que le permite o le va a permitir recibir justamente plenamente la sabiduría que Krishna le quiere impartir, porque está ausente. En la educación y en el estudio de textos espirituales como el Bhagavad Gita, como la Biblia, como el Corán, como cualquier texto sagrado y filosófico, ¿no? Si lees cualquier diálogo de Platón, etcétera, etcétera, ¿no? Pues estos conceptos son fundamentales que los tengáis. Y en el primer verso del capítulo 9 puede ser un punto de partida para discutir cómo las actitudes internas, especialmente esta envidia y la maldad de la que venimos hablando, van a afectar a nuestra capacidad para entender y para poder crecer. Y es un llamado a que examinemos y a que purifiquemos nuestro propio estado interno como parte del camino hacia la comprensión y hacia la realización espiritual. Y creo que este aporte es muy importante, ya que muy pocos son quienes realmente se ocupan de su propio proceso interno, en vez de estar pendiente de lo externo. Y como destacaba Jesús en el Evangelio, ¿no? Se está más pendiente de la paja en el ojo ajeno que de la viga que tenemos en el propio. Y en ese sentido, una sociedad llena de televisión basura, de prensa amarilla y sensacionalista, ¿no? Y este continuo interés en las vidas de otro, ¿no? En el conocimiento de lo que está haciendo los demás, ¿no? Toda esta prensa amarilla y sensacionalista, ¿no? Y este permanente estar pendiente de las vidas de otro. Pues el conocimiento de este capítulo del Gita es esencial para que podamos romper con esa tendencia que es alienante de la verdadera esencia del ser. Y esta reflexión toca un punto que es vital en la comprensión de las enseñanzas espirituales y su relevancia en el contexto contemporáneo. La tendencia a enfocarse en lo externo, en detrimento del trabajo interno, y es una característica prominente de muchas sociedades modernas, prácticamente de todas.
Esta inclinación hacia lo externo se ve exacerbada por la omnipresencia de los medios de comunicación y esta cultura del entretenimiento, que a menudo promueven la distracción y el escepticismo en lugar del autoexamen y la introspección. El Bhagavad Gita, en particular este capítulo 9 que estamos comentando, y obviamente las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, pues ambos van a enfatizar esa importancia del autoexamen y la purificación interna. Y estas enseñanzas son cruciales, cruciales para poder contrarrestar la tendencia a la alienación de nuestra verdadera esencia y para promover un camino de autenticidad y poder alcanzar o tener una relación espiritual. Y en este contexto os voy a señalar 3 puntos que son claves. Primero, la autoconciencia. Las enseñanzas espirituales nos invitan a mirar hacia adentro, la autoconciencia, y a ser conscientes de nuestras propias limitaciones, prejuicios y defectos. Mirad, en lugar de juzgar o criticar a los demás, esta autoconciencia es el primer paso hacia la transformación personal, el primer paso. En segundo lugar, valores espirituales, fijaros, valores espirituales versus la cultura popular. Los valores espirituales versus las culturas populares. En una era que está dominada por la cultura de consumo y la gratificación instantánea, las enseñanzas del Gita y del Evangelio también nos recuerdan la importancia de valores como la paciencia, la humildad, la compasión y sobre todo la búsqueda del conocimiento trascendental, de estar centrados en nuestro propio ser en vez de estar centrados en el tener. Y estos valores ofrecen un contrapeso absoluto que es necesario, absolutamente necesario a estas narrativas dominantes en las que estamos ahora, que a menudo lo que hacen es priorizar lo material sobre lo espiritual. Por eso es muy difícil ser feliz en esta época. Y en tercer lugar, tened en cuenta la práctica de la interiorización. La práctica de la interiorización, tanto el Gita como el Evangelio, nos están enfatizando la práctica de la oración, la meditación y otras formas de espiritualidad que fomentan la conexión con nuestro ser interior y con lo divino. Y estas prácticas son fundamentales, fundamentales. ¿Para qué? Pues para cultivar una vida espiritual que sea rica, que sea profunda, que esté más allá de las distracciones y superficialidades del mundo externo. En la educación y el discurso público, destacar la relevancia de estas enseñanzas antiguas en el contexto moderno nos puede proporcionar una perspectiva que sea mucho más enriquecedora y a su vez sirva como contrapunto a las tendencias actuales que a menudo lo que hacen es desviar la atención de la búsqueda interna y el crecimiento espiritual hacia el tener, hacia la mera posesión material y hacia identificar nuestro ser con objetos. Por lo tanto, el énfasis que hacen estos textos antiguos en la relevancia de estos valores en el contexto contemporáneo, tomadas en el contexto contemporáneo, es por lo tanto, mirad mis queridas criaturas, sensuales criaturas, no sólo apropiado, sino absolutamente necesario. ¿Para qué? Para fomentar un entendimiento más profundo de lo que significa vivir, pero vivir una vida plena, una vida consciente. Y en el verso siguiente, del capítulo, de este capítulo número 9, Krishna también va a enunciar refiriéndose a este conocimiento y va a decir algo que es importante. Dice que es el purificador supremo y que es percibido a través de la experiencia directa y que es la perfección de la religión. Y además va a añadir que es imperecedero y eterno. Perdón. La percepción directa es la perfección de la religión. La percepción directa es resaltada como el sumum de la religión. Y esto nos lleva a la conclusión importante.
una conclusión extremadamente importante en el texto sagrado, cuando Krishna con posterioridad le va a decir a Arjuna que abandone toda forma de religión y que tan solo se entregue a él. La experiencia personal es lo único que puede alejar al hombre de sectarismos y de fanatismos. Y esto es profundamente importante, entendedlo. Vivimos en una sociedad profundamente fanatizada y sectaria, aunque creamos que somos muy modernos. La experiencia personal es lo único que puede alejar al hombre de sectarismos y fanatismos, cuando es un asunto entre Dios y yo, nada más. Todo se va a simplificar, todo se simplifica. Y el análisis del verso 2 es muy perspicaz, si sabéis verlo. Este verso subraya esa importancia de la experiencia directa y personal en el camino espiritual. La declaración de Krishna de que este conocimiento es purificador supremo y que se percibe a través de la experiencia directa, señala hacia una verdad espiritual que trasciende las formalidades, que por fin trasciende las formalidades y los rituales externos de las religiones. ¡Qué alivio! En muchas tradiciones lo que está sucediendo es que se están desviando hacia lo externo, hacia la enseñanza externa, y tratan de aplicarla como apisonadoras a otras personas. Sin embargo, Krishna aquí está reconociendo que la experiencia personal y directa de lo divino es mucho más poderosa y más transformadora que el mero seguimiento de ritos, de rituales y de dogmas. Y esto no implica, entender esto bien, no implica necesariamente el rechazo de todas las formas externas que tienen las religiones, sino que sería más bien su trascendencia, podríamos decir, o su integración en una comprensión más profunda y personal de lo sagrado. Mirad, hay tres aspectos que podemos resaltar. La purificación suprema, que se resalta en este verso 2. La purificación suprema, esta referencia que hace a este conocimiento como el purificador supremo, sugiere la experiencia directa de lo divino que tiene el poder de limpiar la mente y el corazón, liberándonos de las impurezas y de las ilusiones. En segundo lugar, cuando dice que es una experiencia directa, el nexo entre experiencia directa y religión, al calificar la experiencia directa como la perfección de la religión, lo que está haciendo Krishna es destacar que el objetivo último de la religión debe ser, indudablemente, debe ser el encuentro directo y personal con lo divino, y que las prácticas y enseñanzas religiosas son valiosas siempre en la medida que conduzcan a esta realización. Si no están conduciendo a esta realización, las prácticas son completamente estériles. También nos habla en tercer lugar de la relación personal con lo divino. Esta exhortación final de Krishna a Arjuna para que se entregue a él y abandone todas las formas de religión se relaciona justamente con este concepto de experiencia directa. No se trata de un rechazo de la religión, podríamos decir, per se. No es un rechazo per se, sino una invitación a entrar en una relación directa y personal con lo divino, que ha de estar mucho más allá de los límites de cualquier estructura o de cualquier doctrina religiosa. Contra fanatismos y sectarismos. Sería un cuarto punto, ¿no? Mirad, la experiencia personal y directa con lo divino, como ya os he dicho, también actúa y es el antídoto más valioso, el antídoto más efectivo contra el sectarismo y contra el fanatismo. Cuando la espiritualidad se basa en la experiencia personal y no solo en la adhesión a dogmas y mandamientos, hay menos espacio, se produce una achique de espacios, ¿no? Como decía el seleccionador, el entrenador, Jorge Valdano, ¿no? De Real Madrid, achicar espacios, ¿no? Porque si achicas espacios, no pueden entrar los dogmatismos rígidos y la división. Achica los espacios. Y por último y en quinto lugar,
produce una simplificación de la relación con lo divino. Como ya os he mencionado, esta idea de que es un asunto entre Dios y yo, un asunto entre Dios y yo, simplifica la relación con lo divino, y esta simplificación no disminuye en absoluto la profundidad de la experiencia espiritual, sino que la hace más accesible y más directa, más accesible y más directa. Por lo tanto, este inicio del capítulo ya encierra una tremenda carga filosófica y espiritual, como ya hemos visto, y este verso y su interpretación nos van a recordar que el núcleo de la búsqueda espiritual está en la experiencia directa de lo divino, y que esta experiencia es vista como el camino más efectivo hacia la comprensión verdadera y hacia la transformación espiritual, trascendiendo y simplificando, trascendiendo y simplificando las estructuras de las formalidades religiosas. Y por último, podríamos contemplar otros dos versos más que formarían estos 4 peldaños esenciales para comprender este capítulo. Seleccionar siempre versos que traten, ¿no?, de ser más significativos en cualquier capítulo de cualquier texto sagrado, de cualquier texto filosófico, siempre es un desafío. ¿Por qué? Pues porque cada verso aporta riqueza y aporta profundidad en el texto. Pero creo que hay también otros 2 versos, considerando la temática central del capítulo y su importancia en este contexto del Bhagavad Gita. Creo que hay un par de versos que también, junto con el 1 y el 2, resaltan por su profundidad y por su resonancia, y estos serían los versos 22 y 34. ¿No? El verso 22 dice algo así como que aquellos que están constantemente dedicados a mí y que me adoran con amor, yo les doy la inteligencia con la que pueden venir a mí. Les doy la inteligencia con la que pueden venir a mí. Y este verso, mirad, es crucial porque resalta la promesa de Krishna de cuidar personalmente de aquellos que le adoran con devoción y amor espiritual. Y aquí la devoción se presenta no solo como un camino, hacia la realización espiritual, sino como un vínculo directo con lo divino, donde Dios mismo se encarga del bienestar del devoto. Dios se encarga del bienestar de su devoto. Y por último, el verso 34, que dice más o menos: fija tu mente en mí, sé mi devoto, ofréceme tu homenaje, y así ciertamente vas a venir a mí. Te lo prometo, porque tú eres muy querido para mí. Fijaros qué bonito. Eres muy querido para mí. No es por cualquier otra cosa, es porque eres muy querido para mí. Y este verso viene a encapsular la esencia del Bhakti Yoga, o el camino hacia la devoción. Y Krishna encapsula en este verso, con esta invitación a Arjuna y a todos los lectores, ¿no?, invita a dedicarse completamente a él, a dedicar sus actividades, asegurando que esta dedicación le va a conducir directamente a su presencia, lo que implica la liberación y la unión con lo divino. Y este verso también refleja esta relación personal, maravillosa y amorosa que Krishna le ofrece a cualquier entidad viviente, a cualquier ser que haga de su vida y de sus actos una ofrenda hacia el Señor Supremo. Ambos versos están enfatizando la relación de devoción como el medio más accesible y más profundo para alcanzar la realización espiritual, y establecen una relación directa y personal con lo divino, en la que la gracia y el amor de Dios están jugando un papel que podríamos definir como central. En el contexto, para terminar, mis queridas y sensuales criaturas, en el contexto de una sociedad que a menudo se centra en lo externo y en prácticas ritualísticas y en ritos,
Estos versos nos ofrecen un mensaje muy poderoso sobre la importancia de la devoción interna y de la relación con lo divino. Así que espero que esta breve introducción que os he hecho al capítulo 9 os sirva de guía para cuando lo leáis, cuando lo podáis disfrutar con los correspondientes significados que os he incluido en todos los versos, en el libro Entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Espero que os sirva de ayuda. Creo que son 30 minutos lo que llevamos en esta grabación y creo que es un tiempo más que suficiente para que vuestra atención no se canse. Os invito desde la humildad, os invito a que profundicéis en este mensaje y nos vemos en 7 días. Os dejo 7 días para que podáis masticar, digerir este mensaje. Y continuaremos la próxima semana con el capítulo 10. Ya hemos cruzado el ecuador de los capítulos. Sed moderadamente felices. Tratad de serlo durante la semana. No seáis reactivos, no reaccionéis, no caigáis en las trampas que esta tela de araña os pone cada día, porque cuanto más reactivo eres, cuanto más te mueves en esta tela de araña, más te enredas en ella. Lo dicho, ser muy felices y nos vemos la próxima semana dando continuidad a estas introducciones a los capítulos de Bhagavad Gita y lo haremos, repito una vez más, con el capítulo 10. Hasta entonces.